Listo, muchachos. Nosotros estábamos entonces trabajando, digamos que de algún modo las metodologías por fricción, ¿cierto? Que, pues, creería yo que son tal vez las más usuales en proyectos en Bogotá o en general en proyectos realmente donde se tengan estratos blandos, ¿cierto? Y sucesiones de diferentes tipos de arcillas o cosas de ese estilo. ¿Listo? De algún modo, eh, la idea, ¿cierto? Es que ustedes apliquen parte de lo que estamos viendo nosotros, ¿cierto? O parte, no, yo diría que la totalidad. O bueno, sí parte porque usted puede escoger el método que mejor le hubiese parecido. ¿Listo? Si nos venimos entonces nosotros aquí a explorar nuevamente nuestro capítulo, vámonos por allá al inicio de la página, no recuerdo qué página era, pero capítulo 11. Listo, como por acá. Como 570, una vaina así. Acá, ¿listo? Y es posible, ¿cierto? Que nosotros necesitemos determinar la capacidad por punta porque encontremos un estrato portante. Cuando digo estrato portante es porque consideramos que el estrato que encontramos, ya sea porque calculamos los parámetros, ya sea porque cuando estamos en la exploración el SPT, digamos que brinda y da unos golpes, digamos que importantes, ya sea porque el cono dinámico que usted utilizó para la exploración da buena correlación o da buenos resultados y da índices de penetración alto. Entonces usted dice que de algún modo, pues podemos nosotros cimentarnos, ¿cierto? En esa condición. Para nuestro ejercicio nosotros vamos a suponer de algún modo eh, que tenemos dos estratos. ¿Listo? Dos estratos muy sencillos, un estrato de arcilla, un estrato de arena. ¿Listo? Primero el de arcilla, luego el de arena. Y parecido al método, al problema que nosotros teníamos, ya lo vamos a copiar y ya les doy las características. ¿Listo? Entonces, tenemos que recordar que aquí la condición es importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la capacidad de carga por punta de este pilote en arena, ¿cierto? Pues de algún modo nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Nuestra ecuación Ingeniero, una pregunta, principal. ¿estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? Ahí se ve Pues yo no veo. rojito. ¿Nadie ve? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, se ve. Ahí se está viendo el PDF. Sí, el libro. ¿Quién es el que no ve? Ya entro de nuevo. Eso sí, sálgase y vuelva a entrar, por favor. O sí, sálgase y vuelva a entrar. No, creo que haya más opción. Eso sí, vuelva a entrar, no se vaya a ir a mimir. Listo. Y habíamos dicho que porque las arenas, de algún modo, tienen una condición no drenada, entonces aquí desaparece ese C por NC. ¿Listo? Que es la ecuación que nosotros de algún modo estamos trabajando acá. Mírenla. Es la misma, ¿cierto? O sea, fíjense que nosotros no nos vamos a salir de ahí. Es importante, de algún modo, nosotros tengamos, pues, este criterio de aquí de forma importante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, ¿cierto? Aquí tenemos, pues, esta es nuestra fórmula que nosotros nos vamos a guiar. La 1115 que la relacionan por acá, ¿cierto? Y nos dicen que los parámetros o que esta resistencia por punta no debe exceder, ¿quién? Esta situación en la 1116. Mire, acá lo dice, ¿no? Le dice. Sin embargo, ¿cierto? No debe exceder este valor límite. Y vamos a comprobar qué es. Y que ustedes entiendan qué pasa cuando no debe exceder ese valor límite, ¿no? Porque pues ese valor límite es de algún modo importante tenerlo en cuenta. Yo no puedo
Vemos que esa metodología está restringida. Listo, esta es la de Meyerhoff. También aquí en Meyerhoff, pues bueno, aquí vamos a ver que están pues los ángulos, esto que le digo, los ángulos de fricción, ¿listo? Para determinar mi NQ. Y pues acá está mi QT y ya vamos, digamos que a copiar la fórmula para determinarlo. ¿Listo? Si seguimos entonces, pues vamos a encontrar ¿quién? Otros métodos, ¿cierto? La capacidad por punta. Sabemos que para este caso, pues es 9, ya lo habíamos hecho la clase pasada. Ahorita lo miramos y nos dimos cuenta que claramente esa capacidad por punta en un material blando, pues realmente es muy poca, ¿cierto? Es demasiado baja. Y vamos a mirar, el de Basic también, ¿listo? Que es similar y pues revisar, digamos que unas consideraciones importantes, pues con respecto al N gamma que aparece acá. Entonces, en su Excel, ¿cierto? En la parte de abajo, después de la tabla que estábamos haciendo, que se explicó con respecto a... Pasó aquí. Con respecto a las capacidades, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a decir que este es nuestro ejercicio. ¿Listo? Copiémoslo, por favor. Entonces fíjense que ahí está similar, solo que hay un primer estrato de 0 a 15 metros, pues de la arcilla que ya conocíamos. Las características, pues igual. Las vamos a tener ahí, ¿cierto? Peso unitario. Ya vamos a darnos cuenta porque recuerden que estas, digamos que de algún modo esa capacidad por punta requiere ¿quién? Un esfuerzo vertical efectivo calculado, ¿no? Y por lo tanto, pues necesitamos tener los pesos unitarios de los materiales para calcular los esfuerzos, si no, pues se nos va a dificultar la situación. ¿Listo? Eh, Luego entonces los parámetros de quién, de la arena. Entonces, digamos que de algún modo, ¿cierto? Si yo subo acá, me serviría esto mismo, ¿cierto? Vamos a llevarnos esto, ¿cierto? Porque es los datos de entrada de nuestro ejercicio para poder, digamos que rápidamente aplicar esas fórmulas que están ahí, ¿cierto? Y al caso que sea necesario, perfecto. Yo aquí voy a hacer, vamos a mover esto un poco, ¿listo? Aquí tipo pues de arcilla, ¿cierto? Y aquí pues va a ir la arena. Y aquí pues dijimos que la arcilla cuánto era, 16, bajamos los pesos unitarios. Una cohesión, coloquemos una cohesión ahí, pues la que está registrada, 18. Si necesitáramos hacer variaciones con esto. Y un ángulo de fricción de 10, decimos acá. Para este caso vamos a asumir una cohesión no drenada baja, ¿cierto? Un poquito más alta que la cohesión normal. Pero pues la condición no drenada de algún modo eh, me permite, ¿cierto? Utilizar ese valor dependiendo si yo quiero calcular por fricción. Entonces, pues lo vamos a dejar. Aquí no está colocado, ¿cierto? Pero pues coloquen ahí 20, ¿cierto? Y lo de la arena, pues entonces el peso unitario de la arena 15 dice ahí, ¿listo? El ángulo de fricción 35 y esto pues obviamente en una arena cero. Importante que muchachos que tengamos en cuenta de algún modo, ¿cierto? Que cuando nosotros estamos trabajando aquí arenas, pues yo podría decirles una arena suelta, un ángulo de fricción bajo para una arena suelta, pues está alrededor de 25 grados, ¿cierto? Y una arena compacta mezclada con algo de limo, que de algún modo se meten esos limos dentro de los espacios que puede dejar la arena, con una densidad relativa importante, pues uno dice por allá 38, 40 grados, ¿cierto? Como para que usted tenga un orden de magnitud entre 25 a 40 grados, generalmente pueden ser esos suelos granulares, o al menos las arenas, ¿listo? Entonces,
pues en este caso tenemos una arena relativamente densa, ¿cierto? O con pues con una densidad relativa posiblemente entre 70 80, una cosa así más o menos. Listo por el ángulo de fricción que estamos asumiendo ahí. Acá lo mismo, vamos a tener el gamma del agua, vamos a tener aquí pues el HW que será ¿el de quién? El de nuestro nivel freático, ¿cierto? Y nos vamos a llevar pues entonces lo mismo, estos datos de la geometría, ¿cierto? Creo que los vamos a necesitar, entonces me los voy a llevar y los voy a colocar allá abajo, ¿listo? Porque de algún modo pues es similar, ¿listo? Pongámoslo acá, ¿listo? Ahí aparece la situación. Aquí podríamos incluir algo que es importante, no sé cómo de pronto ustedes lo llamen. Voy a poner los z sub i, ¿cierto? Y ese es una dimensión en metros, ¿listo? ¿Qué quién es? Pues como el espesor de los estratos, ¿cierto? De algún modo yo sé que aquí el espesor de mi estrato, ¿cuánto es? Pues va de 0 hasta cuánto, hasta 15. Y este según el ejercicio iría de 15 hasta 25, ¿listo? Dejémoslo ahí, ya ahorita pues ustedes se van a dar cuenta que de algún modo si lo tengo ahí, pues está bien, ¿no? Porque voy a necesitar calcular, ¿cierto? Esta profundidad y el esfuerzo que teníamos nosotros por acá. Miren, este esfuerzo estará seguramente en función de esas profundidades que aparecen acá. Listo, miremos la metodología, muy sencillo, ¿cierto? Nosotros ya sabíamos, independientemente de, pues que si tenemos una arena y queremos soportarnos ahí, pues va a aparecer un valor diferente, ¿listo? De algún modo. ¿Por qué razón? Porque yo podría decir lo siguiente. Eh, Preguntémosle a John Frey, si vamos a hacer un diseño por punta y le dicen a usted que lo soporte sobre la arena, y pues digamos que la arena tiene buenas características, entonces, ¿usted a qué profundidad lo cimienta? Pensando en todo lo que usted necesite, ¿no? O pensando pues en economía. 20 metros. 20 metros. ¿Quién más? Dice otra, Sebastián. 50 metros. Uy, pero, ¿y por qué 50? No, pues si quiere construir el edificio para abajo. ¿Por qué 50? Por mamar gallos, ¿sí o no? No, pues no sé, yo miré un documental de el Burj Al Arab, el Ya, hotel pues. de 50. ¿Y qué decía ese documental? ¿Que iban a 50 metros? ¿Aló? No, a 10 kilómetros y yo quedé sorprendido. Yo como que, uf, ¿A 10 el kilómetros? documental de Nat Geo está ahí. ¿Está usted seguro? Pues eso dice ahí. Hay que dejar las drogas. Yo Sí, parce, considero si lo el que dice Everest John Frey, mide sí. 8, ¿cómo carajos van a meter 10 kilómetros así? Las drogas y el alcohol son mal para la Sí, vida. eso de pegar boxer, eso es feo, weón. El cilantro es para la sopa, dice un amigo. O para el caldito. No, 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 toca revisar, toca mirar, buscarlo por ahí en internet, yo creo que está. Y quién sabe que estaban hablando de 10 kilómetros. De pronto la longitud o no sé, de un puente o yo qué sé. Pero, pero en profundidad no. Acuérdense de geología, ¿cuál es el sondeo más profundo al que se ha llegado? Y creo que los rusos o los gringos, no son los rusos. Son los rusos. El pozo del infierno, ¿no es? Sí, ¿A qué Freddy tiene profundidad? razón. Como a 11 kilómetros. Y entonces ahora vamos a ir a cimentarnos allá. No, eso no tiene sentido porque pues apenas usted encuentre roca, debería quedarse quietico. Entonces hay que mirar de pronto, no sé, ya una profundidad de 100 metros es importante y considerada. Pero bueno, no, pero con respecto al ejercicio, chinos, ¿por qué no a 15 si ahí inicia el estrato? ¿No? El que dijo 20 pues son 5 metros menos lineales de pilote. Y si son un montón, multiplique eso por el concreto que se le está yendo. ¿Sí o no? Entonces, generalmente donde uno encuentra el estrato
¿Qué dice la normatividad del título de NSR 10 que ustedes se acuerden? ¿Quién se acuerda qué dice? Y el que pueda, por favor, ábralo y vaya y busque allá en el capítulo 3, donde decía que uno debía explorar y no sé qué. Bueno, claro que ese criterio realmente está para en el título H, pero en el capítulo, pucha, creo que no sé si es el 4.8, no, el 8.4, donde habla de pilotes, ¿cierto? Y ellos dicen que a nivel constructivo se supone que uno debería irse tantas veces el diámetro y penetrar, ¿cierto? Eh, ese estrato. Entonces, cuando uno dice eso, yo aquí siempre pongo por acá criterio. Y criterio, búsquenlo, NSR10. ¿Listo? Y yo voy a decir que el criterio cuántas veces le suena. Vamos a decir que 4 veces. ¿Listo? 4 veces D. Quiere decir que de algún modo, ¿cierto? Si yo pasara este valor acá, vamos a ponerle que L, es que no quiero ponerle L', vamos a ponerle L1, porque Ingeniero, L' ¿qué es se lo que puede toca buscar? construir. ¿Qué criterio? El criterio de cuánto es que yo debo penetrar cuando voy a hacer un pilote por punta. La norma le dice, oiga, cuando usted encuentre roca o un estrato duro, usted debería no dejar el pilotico ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso no en 15, sino excavar X diámetros, o sea, 2, 3, 2.5 veces D, 4 veces D, y ahí sí dejar la excavación y fundir. O sea, garantizar que de algún modo la punta se empotra en el estrato portante. ¿Listo? Eso lo tiene la norma. Yo aquí estoy escogiendo 4 veces D para decir que de algún modo, pues si yo aquí voy a colocar 15, esta que es mi longitud, que de algún modo va a estar iterando o va a estar en las ecuaciones, pues se vuelva dependiente de quién, del diámetro, porque sería esta condición más esta condición. Y de algún modo, pues yo aquí transformo, esto lo dejo en blanco, ¿cierto? Ay, perdón, era al revés. Esto se queda en blanco porque no es un dato de entrada y el dato de entrada lo voy a colocar acá. ¿Por qué razón? Porque si yo cambio aquí y digo lo que dijo John Frey, yo quiero 20 metros, ingeniero, y aquí hay otra persona que me dice, ah, bueno, ingeniero, pero yo quiero punto 40, automáticamente él me está, digamos que teniendo en cuenta el criterio. Esos son gustos, usted lo puede hacer como quiera, usted dice, ingeniero, ¿por qué lo deja por allá a la derecha? Pues póngalo aquí abajo, donde usted quiera. Usted es el que organiza su hoja de cálculo. Lo importante es que entienda que hay un criterio y lo vamos a colocar. Por ahora, vamos a decir que esto es para 15, ¿cierto? Y dejémosle punto 40 de diámetro. ¿Listo? Dejémoslo así. Listo, tenemos la geometría definida. ¿Por qué? Porque la geometría en este caso se define por la estratigrafía, ¿cierto? Si usted tiene a 50 metros su estrato portante, pues como decía el compañero, pues yo evalúo si vale la pena irme a 50 o de pronto más bien pongo a trabajar un pilote de 30 metros por fricción. Esas son las cosas que uno debería evaluar en un proyecto y en un diseño. ¿Listo? Entonces, bien, por acá, listo. Ahora bien, pues nosotros sabemos, de algún modo lo voy a poner aquí arriba, que nosotros estamos hablando que Q último es igual a quién? A QS más QP. ¿Listo? Y en este caso estamos, digamos que haciendo referencia a la carga por punta, ¿cierto? Al QP. Nosotros aquí no estamos, de algún modo estamos, si usted lo quiere ver de esa forma, estamos, ¿qué? Despreciando la resistencia por fricción, porque acuérdense que por punta, pues los desplazamientos eh, son, digamos que importantes, pero se supone que la fricción es muy baja, se supone que al tener un estrato portante, pues la fricción no se desarrolla como debería ser, y bueno, todas las condiciones que habíamos dicho al principio de la introducción. Entonces, aquí simplemente, pues yo diría, bueno, entonces calculemos quién. Pues a QP, ¿cierto? QP es igual a quién. Ya sabíamos que era quién. El área, ¿por quién más? Por la longitud, ¿sí? Mentiras. Por el Q, por el esfuerzo. ¿Por quién? Por el NQ. ¿Listo? Se suponía que ese era nuestro valor. ¿Sí o para qué? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues de algún modo sabemos que en ese
es 9, pero ojo, recuerden que eso es para arcillas. En este caso no lo vamos a utilizar porque estamos con arenas y la arena dice que es 0. Y recuerden que nosotros para calcular la capacidad por punta, pues es donde está llegando el pilote. O sea, en este caso en el estrato de arena. Bien, miremos el NQ. Nosotros ya teníamos una grafiquita acá. No sé qué se hizo. Acá está. ¿Listo? Y vamos a medir. NQ. ¿Cuánto tenemos de ángulo de fricción? 35. Mídanlo ustedes y díganme cuánto les da el NQ, por favor. ¿Cuánto colocamos de NQ? Aquí le preguntamos cualquiera que esté por ahí. Como 120, ¿no? 120, listo, el que usted me diga. Yo le creo a usted. De algún modo, pues uno trata siempre, dice como por debajito, ¿cierto? Pero pues está bien. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Se acuerdan que aquí en el libro aparece la tablita? Bien arriba, perdón. Acá. Pues pásenla, ¿cierto? Miren, de algún modo usted dice, tengo 35, 143, ¿cierto? Pero entonces, eh, estos, pues uno puede utilizar estos valores de la tabla OC5, ¿cierto? Y revisar, claro que estos valores, ojo, porque estos valores, si no estoy mal, los utilizamos para esta ecuación que teníamos nosotros por acá. ¿Listo? Los valores interpolados para los también sean en la tabla OC5, sin embargo, ocupe no debe ser. Ah, no, mentiras, los podemos utilizar también. ¿Listo? No, no, no es para esa fórmula. Ah, listo, aquí estábamos. ¿Listo? Podríamos utilizarlo, pero dejémoslo con la gráfica. Nosotros veníamos trabajando con la gráfica. 120, está bien. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuánto nos dio el valor? ¿Qué nos falta ahí? Recuerden la ecuación, mire, aquí está la ecuación. ¿No? ¿A quién nos falta? A Q'. ¿Y Q' quién era? El esfuerzo vertical efectivo a la punta del pilote. Listo, calculen ese esfuerzo efectivo. ¿Cuánto nos da? Acá lo tenemos. Ese valor de esfuerzo efectivo, ¿cierto? Es igual a quién, muchachos. Pues es muy sencillo, ¿no? Recuerden que aquí necesitamos calcular el efectivo. Hemos dicho, de algún modo, ¿cierto? Que estamos trabajando saturado. Entonces, tendría yo el valor de la arcilla, ¿cierto? El peso unitario de la arcilla menos el peso unitario del agua. ¿Por quién? Por el espesor. ¿Que va a cuánto? De 0 a 15, por este valor, ¿cierto? Más, ¿quién? La misma jugada, pero con la arena, ¿cierto? El valor de la arena menos quién, menos el valor del agua. ¿Por cuánto? Por la altura, ¿no? ¿Por el 25? ¿Seguro? Por, Hay varias opciones. Por la resta, ¿no? De el estrato 1 menos el 2. ¿Seguro? Pero si lo apoyamos a 25, y eso. ¿Realmente ahí cuánto está siendo apoyado? Muy poquito, ¿cierto? Y una opción es que usted diga, lo haga en función del L, ¿cierto? O lo haga en función de este criterio, pero ojo, yo le aconsejo que sea en función del L de algún modo, ¿no? Porque si usted coge este valor, miren, pero perdón acá, este menos el espesor que nosotros habíamos colocado, pues 16.6 menos 15, ¿cuánto da? Este 1.6, ¿sí o no? Porque es que yo estoy apoyando mi pilote ahí. ¿Listo? O sea, realmente ahí no. Miren la longitud.
a 16.6. ¿Por qué esa forma? Pues por el mismo principio de siempre, ¿no? ¿Qué pasa si yo aquí pongo 20? Pues automáticamente miren que el esfuerzo también me cambia, ¿no? Y esa es la importancia de tratar de amarrar todo, para que todos los valores me cambien, ¿listo? Porque si no, pues entonces voy a tener que estar corrigiendo esfuerzos pues, ya. Y miren que ahí ya aparece mi capacidad soportante por punta para ese valor. Recordemos que pues esto, como es mayúscula, pues ¿quién es? Es una fuerza. Y acá, entonces, pues ya sabemos que Q último, que es igual, ¿cierto? O pues bueno, de algún modo hemos decidido que sea igual porque no vamos a evaluar la resistencia por fricción, pero si lo hiciéramos, pues de algún modo tenemos nosotros aquí la condición anterior, las características se parecen, pues podríamos utilizar esta metodología. Miren que está punto 15, aquí lo único sería colocar punto 40 y más o menos la resistencia a fricción de ese elemento a 15 metros, podríamos estar hablando que tiene 421 kilonewton. Fíjense que acá, chicos, ojo con lo que estoy haciendo acá. Más o menos, listo. Recuerden que acá no es lo mismo. Más o menos, como para que usted tenga una idea, póngale 400, ¿cierto? Quiere decir que ahora se voltearon los papeles, ¿cierto? Porque si yo intentara tener en cuenta esa fricción, miren acá, eso es lo que generalmente pasa, ¿cierto? Pues ya tengo 400 contra 1400. Entonces el total es 1800 y fíjense que ahí es la punta la que tiene mayor capacidad. Claro, cuando tengo un buen estrato, pues yo no puedo despreciar la punta porque es que aquí lo vivimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que hacíamos estos porcentajes? Y decíamos, ah, no, es que la punta solo es el 7% de la carga. Entonces, miren que aquí, en el caso que estoy tratando aquí de homologar pues, comparar, pues ya es diferente, ¿no? Y finalmente, el Q admisible, ¿cierto? A mí me gusta admisible, hay algunos que dicen no, que permisible, que como quiera, lo importante es que usted sepa que es admisible, ¿cierto? Y que el Q admisible es igual al Q último dividido, ¿quién? Mi factor de seguridad, y nosotros siempre hemos hablado que el factor de seguridad es 3, pues hay que colocarlo en algún lado. ¿Dónde colocamos ese factor de seguridad? Ah, acá está, mira. Perfecto. ¿Listo? Entonces 3. Ese es el factor de seguridad. ¿Listo? 3. Entonces, podríamos decir que de algún modo estas 400 toneladas podría ser resistido en un pilote de esa magnitud. ¿Listo? De esa magnitud que es bien importante. Entonces, eh, ese es el método de quién? De Meyerhoff. Pero Meyerhoff tenía una ecuación, ¿no? ¿Qué decía Meyerhoff? Que el valor no puede exceder esto. Entonces calculemos AP por QT. ¿Listo? ¿Y cómo es QT? Es esta ecuación. Entonces, aquí vamos a decir, o decían, ¿cierto? Que esta capacidad por punta se supone debe ser ¿qué? No, ¿dónde lo ponemos? Lo voy a poner aquí. Menor o igual, ¿sí o para qué? ¿A quién? A la fórmula que nosotros teníamos por allá, que era área por punta, ¿sí o no? ¿Por quién? Por un QT. Listo, esa era la fórmula. Y entonces, pues usted formula, ¿no? ¿Quién es ese área? Aquí tenemos el área calculada. ¿Por quién? Si usted se acuerda, la fórmula era 0.5 por la presión atmosférica que es 100, por no me acuerdo de más. ¿Listo? 0.5 por la presión atmosférica, por el NQ, ¿cierto? El NQ por tangente de phi. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos determinar, ¿cierto? Ese valor. Entonces, NQ, ¿cuánto habíamos dicho? Por NQ, ¿por cuánto? Por tangente de phi. Entonces, colocamos tangente, radianes, y phi, ¿de quién? De donde lo soporto. Entonces, ¿cuál phi tengo que utilizar? Pues el de la arena. Cierro paréntesis, los que necesite cerrar y enter. Entonces,
¿Qué pasó ahí? Tenemos aquí nuevamente la fórmula, que no haya ningún problema. N gamma, tan, tan, tan. Justale. Aquí está, área perimetral, QT, nuestra. Ay, esto por qué no quiere bajar. Nuestra gamita, nuestro N gamma, ¿cierto? Aquí yo realmente aconsejo utilizar esta tabla. Pero bueno, 135, 143. Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿cierto? Formulemos aquí este N gamma, pongamos 143, es que nos da ahí. Igual, eso siempre, bueno, siempre, va a estar por debajo. Y entonces, conclusión, preguntémosle a quién le preguntamos. Cristian Chaparro. Y ahora, ¿esto está bien? Chicos, Cristian Chaparro está. ¿Qué quiere decir esto, Cristian? Cualquiera, entonces. El cu- ¿Ya? No, Uy, no, pucha. porque se supone que el cupe tiene que ser, debería ser al revés. No, bueno, otra persona. No te escuché, Cristian. No sé si todos los compañeros os escucharon así como. No se le entendió, fue ni miércoles. No se le Se le entendió entendió bien nada. remix ahí, bien propio. Listo, gracias. Muy amables. Ustedes son los mejores. Eso. Lo que dijo John Frey no se le entendió nada, pero con una expresión más notoria. Listo. ¿Qué pasó ahí entonces, John Frey? Que usted sí tiene buen. Se le escucha bien. Si usted lo llama el estructural, ¿usted qué valor le da? El más ¿Este grande, ¿no? o este? El ¿El azul o el azul. amarillo? Le preguntó John Frey. John Frey ya dijo que el más grande. Juan Sebastián, ¿usted cuál daría? El más Karen, Porque ¿qué uno pequeño. valor darías trabaja, tú? uno trabaja El más pequeño. con las Señor, máximas. ¿Qué valor darías tú? Soy el ingeniero estructural. Le digo, oiga, ingeniero, ¿cuál es la capacidad de soporte por punta de ese estrato arenoso? ¿Tú le das el azul o el amarillo? el azul. Listo. Y preguntémosle a la otra persona. O sea, hay dos. Juan Sebastián, ¿cuál dijo? El más pequeño, o sea, el amarillo. Sí, el amarillo, Inge. Y aquí le preguntamos, Cristian Gordillo. Cristian, yo no sé. Oiga, aquí está Julián. ¿Dónde está? ¿No está Julián? Julián, ¿cómo es que se llama? Julián Ortiz. ¿Lucho? Oiga, y Lucho, sí. Y Noemí se la pasa en la universidad y no volvió a clase. Sí, que Luchito dijo que no podía ver la clase porque no tenía internet, que estaba en el celular, entonces que le iba a ver la repetición. Andrea Jaramillo. Noemí sí está, profe. Pregúntale a ella. No, que ya la no mencioné y no habló. Ella está, espero, allá haciendo ensayos en la universidad. Ayer me la encontré. Andrea, Gracias, ingeniero, por su comprensión. Tiene toda la razón. sí, ya está. Ya quiere repetir fundaciones. No, mentiras, Noemí. No, claro que Andrea, no. Andrea, oiga, me va a tocar hacer, para esto tomar una asistencia a esta gente que le dio. No, es que Laura sí dijo que no, que la abuela, que la... Eso, quiz de asistencia, ingeniero. Bueno, es que en el sílabo no lo puedo, pues yo sí lo puedo tener en cuenta porque ustedes saben que uno, el profesor, en el bajo mundo de las notas, pues puede hacer lo que se le da la gana. Pues después de evaluar, ¿no? Después de que Pues usted saque juntado un al dedo. 3.5, uno puede hacer muchas cosas, pero
pero lo legal es lo legal. Pero bueno, el amarillo, muchachos, ¿por qué el azul? Si acá dice Karen y John Freddy que dijeron que el azul. Mira, estamos analizando esto. ¿Listo? Borra para allá esta ecuación que teníamos nosotros acá. ¿Y qué te está diciendo esta situación acá? Esta es la capacidad por punta, sí señor, muy bien. Pero dice, ojo, sin embargo, QP no debe exceder el valor límite. APQT, Q1 o QL, bueno, lo que aparezca ahí. Yo le digo, yo le pongo, oiga, ¿yo por qué le puse QT? Pucha, estoy mal de gafas. Eso es una L, ¿sí o no? QL. Por lo tanto, ojo, si dice no puede exceder y yo utilizo esa metodología, me toca decirle, sí señor estructural, su valor es este, tan, ¿cierto? El amarillo. Ingeniero, el amarillo, por el amor de Dios. ¿Listo? Esa es la metodología en teoría de Meyerhoff. Si ya yo me vengo acá y miro a BESIG, pues BESIG es similar. ¿Qué tiene BESIG? Pues que tiene ahí unos datos. ¿Qué pasó acá? Bueno, BESIG, ¿cierto? Y tiene unos datos similares. Entonces yo podría decir, pues yo qué necesito de BESIG. Esto mismo. Miren que las hojas de cálculo, pues de algún modo son sencillas en el sentido de que yo necesito entender qué es lo que me pide cada metodología. Y por eso es que uno, cuando está haciendo, digamos que estos análisis, ¿qué trata de hacer uno, chicos? Les recomiendo, ustedes lo pueden hacer para su proyecto. Pues una hoja horizontal, ¿cierto? Donde uno comienza a colocar columnas y donde uno entienda, por ejemplo, lo que yo les he pedido acá. Miren que, ¿por qué ustedes creen que yo no he traído las otras fórmulas? Porque es que estas son las fórmulas básicas. O sea, estas son las que son. Acuérdense que cuando vimos fricción, ¿quién era el que cambiaba? El F, de algún modo, ¿cierto? Entonces, es que probar, y bueno, depende, pues si yo también tengo varios estratos arcillosos, pues de algún modo recuerden que ahí sí es digamos que, como dijo ahí nuestro compañero, pues nosotros tenemos que calcular, no sé, el delta L del estrato 1 y ahí hay un esfuerzo de fricción más el otro delta L por esfuerzo 2 y así sucesivamente, y pues hacer la sumatoria y revisar bien lo que dicen por acá, esfuerzo promedio, ¿cierto? Porque ahí digamos que pueden haber unas diferencias entre las metodologías, ¿listo? Pero pues esa es la intención. Entonces, acá, ¿cierto? Volviendo a nuestra área por P, yo aquí bajé esto, ya les digo por qué, no importa, háganse un espacio ahí, porque cuando yo vengo y miro la metodología del señor Bessi, que es la siguiente, ¿cierto? Entonces, el señor me dice, ah, listo, pues la fórmula es parecida, área, ¿cierto? Por un sigma, por un n gamma, ¿cierto? Y entonces si yo miro sigma, me dice es el esfuerzo efectivo normal medio de terreno a nivel de la punta del pilote. Ah, listo. Entonces es el Q', ¿cierto? Ese no tiene problema. Este es Q', ¿cierto? Q', entre comillas, ¿no? Porque después le dice, ah, pero es que usted aquí puede calcular esto, ¿cierto? Miren. Tenemos Q0, ¿sí? Lo puedo calcular, claro, ¿cierto? Puedo calcular, vean, n gamma, sí, lo puedo calcular. Entonces, de algún modo, yo necesito acá, vamos a hacer, aquí me voy a inventar una cosa, ¿listo? Yo necesitaría establecer a quién. Pues, de algún modo vamos a decir que aquí está, ya le pongo la nomenclatura, sigma, n sigma, ¿cierto? Asterisco, y pongamos aquí de primeras a K0, ¿listo? Que es el que está ahí, ¿listo? K0 no tiene problema, miremoslo rápidamente. K0, ¿quién es? 1 menos seno de phi, ¿listo? 1 menos seno de phi, y simplemente colocamos seno, radianes y listo. Lo que nos dé con nuestro... ¿Listo? Vamos, cogemos a phi, yo no sé dónde está phi, por acá está phi, por acá está phi, ¿listo? El phi de la arena, ¿no? Recuerden que es donde nos estamos soportando, entonces listo. Ahí está su K0. Ahora bien, aquí al lado yo voy a colocar a quién, a mi esfuerzo medio, que se supone que era este inicialmente, ¿listo? A ver cuánto nos da este de acá. Y ahora este señor dijo que la otra opción era calcularlo como Q, 1 más 2K dividido 3.
¿cierto? Que eso es un promedio. Entonces miren que ahí cambia un poco la fórmula. 1 más 2K, ¿cierto? Dividido 3, ¿cierto? Y esto por el esfuerzo. ¿Listo? Entonces, fíjense que no es ni la mitad, no es ni la mitad del estrato. Aquí se disminuye un poco ese esfuerzo. ¿Listo? Ay, perdón. Era para el otro lado. Listo, y lo tenemos ahí de relación. Esa es la primera opción. Y n gamma, ¿cierto? Que es el otro, porque fíjense que acá necesito el área perimetral, ya la tengo. Bueno, el área de punta. El sigma 0, pues ya digamos que lo acabé de calcular. Y el n gamma, pues está en función de nq, ¿cierto? Y 1 más 2k. Ahora bien, ¿dónde está nq? De algún modo, aquí el nq, ¿cierto? Tiene dos opciones. Una, utilizar función de esto, ¿cierto? Ven aquí, está la tablita, ¿dónde está la tablita? Utilizar el mismo, ¿cierto? El nq que habíamos visto nosotros aquí arriba, tanto la tabla como la relación, la gráfica, pues, ¿cierto? Acá está, miren, la tablita, ¿cierto? Que por ahí lo teníamos registrado 143 o el 120 que habíamos nosotros elegido, ¿cierto? O en su defecto, determinarlo por esta condición, ¿cierto? Ya como este lo tenemos, ¿cierto? Pues podríamos aquí calcular rápido. Pero también nos dice que, de acuerdo a Basic, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que el n gamma es función de el índice de rigidez reducida, que es el famoso IRR. El índice de rigidez reducida está en función del índice de rigidez. El índice de rigidez depende del comportamiento del material, si es sobreconsolidado, si es denso, si es suelto, si es normal consolidado, ¿cierto? Hablando de arcillas y de arenas, por punta. Aquí lo único diferente es este delta. Este delta, ¿quién es, chicos? Digamos que es el desplazamiento que genera, o pues normalmente desplazamiento no es la deformación que se genera en el rango plástico de mi material, ¿cierto? Entonces, al ser una deformación, pues de algún modo yo tendría que pensar cómo estimo ese delta. Y no es fácil pensarlo. Sin embargo, ustedes ven que aquí hay una ecuación para el IR normal. Ya nos vamos a dar cuenta que cuando esto es muy pequeño, porque digamos que tengo un material sobre consolidado, lo que ustedes quieran, pues eso tiende a ser cero. Y si tiende a ser cero, pues IR por cero, ¿cuánto da? Pues cero. IR sobre 1, pues da IR. IR pues termina siendo igual a ¿quién? A IRR, o sea, al índice de rigidez reducida. Por lo tanto, cuando yo tengo arenas densas y toda esa situación, pues yo podría asumir ese valor y terminarlo. Si no, pues también puedo, ¿qué? Determinarlo en función de esta ecuación. Miren, en función del módulo de elasticidad, cortante y del ángulo de fricción, ¿cierto? Aquí hay unas correlaciones que de algún modo también nos permiten, ¿cierto? ¿Esto por qué se baja así? ¿Cierto? Miren, arena densa, y nos permiten estimar, digamos que rangos de valores de índice de rigidez, ¿cierto? Pero las que le quería mostrar a ustedes son estas que aparecen acá, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Para determinar valores de esfuerzos, o no tanto de esfuerzos, sino de relaciones de módulo, pues podría utilizarse estos rangos y despejar, perdón, el módulo de elasticidad. También, miren esta ecuación, ojo, generalmente para arenas, podría usted con el ángulo, con el mu, ¿cierto? Si yo digo que el mu, por ejemplo, necesito calcularlo para la arena, ¿cuánto tengo de la arena? Tengo 35, ¿sí o no? Miren, 35 menos 25, ¿cuánto me da? 10. 10 sobre 20, ¿cuánto me da? 0.5. 0.5 por 3, ¿cuánto me da? ¿Como 0.15? 0.5 por 3, 5 por 3, 15, sí, como 0.15. Y 0.15 más 0.1, pues me da 0.25. Ahora bien, si usted quisiera determinar ese delta de la deformación plástica unitaria que hablamos, pues miren que aquí también lo puede hacer. Q' lo tiene, sí. PA lo tiene, presión atmosférica. El ángulo de fricción lo tiene, sí.
el 0.05 es una constante, sí, lo puede hacer. Aquí hay otros autores para determinar el índice de rigidez y en función de eso determinar. Entonces miren que sí hay la posibilidad de quién, de hacerlo con esta ecuación en función del índice de rigidez, ¿cierto? Y de algún modo, cuando yo ya tengo estos valores, pues ¿qué necesito? Acá, perdón, que no les mostré, la tabla, ¿cierto? Y decir que dependiendo del factor y el índice de rigidez, pues entonces acá tengo 35 y yo vendría y decía 35. Y más o menos, según el libro, no sé si ustedes se fijaron, aquí aparece un valor. Nosotros tenemos una arena densa, ¿no? Entonces, de algún modo, miren, arena, densidad relativa entre 50 y 80, podríamos estar diciendo que estamos entre 75 y 150. Cojamos 75, ¿cierto? Como el menor. Si yo hago eso, pues estaría casi que aquí en 80 y el ángulo de fricción de mi material sería 35, ¿cierto? Y aquí pues usted me diría más o menos este valor, ¿cierto? Ese sería su valor de n gamma, ¿cierto? Por tabla. Entonces estaríamos hablando que sería un 75. Si fuera 150, ¿cierto? Vámonos al extremo, pues sería un valor que oscilaría entre dónde y dónde. Entre 83 y 117. Entonces vamos a ver cuánto nos da. ¿Con qué? Aquí rápidamente. Vamos a ver cuánto nos da con la fórmula que nosotros tenemos acá en función del NQ que ya teníamos. ¿Listo? Entonces aquí rápidamente tenemos esta fórmula que nos dice 3NQ. ¿Listo? Vamos a formularla, ¿cierto? 3 por NQ, ¿cierto? Miren el NQ, cojamos el más pequeño como para decir que vamos por debajo, ¿cierto? 3 por NQ, cierro el paréntesis, dividido ¿quién? 1 más 2 K0, ¿listo? 1 más 2 por K0, ¿listo? Y acá está, entonces cierro y todo el mundo contento. Nos da 194, ¿listo? Entonces nos está dando un valor bien interesante, algo altico, ¿listo? Pero bueno, ese es el valor que nos está dando acá. Revisemos si casero, de 79, NQ, Listo. Miren que más o menos, sin embargo, pues estamos eh, algo voladitos, ¿cierto? Con respecto a esta tabla. Miren que ahí estamos, y peor aún, si cogemos el otro, pues más nos va a dar, ¿cierto? Estos serían, digamos que las dos condiciones que tenemos. ¿Listo? Pensando que ese es nuestro n gamma, pues de algún modo, según la teoría de Bessick, pues, ¿cómo calculo esto? El área, ¿cierto? ¿Por quién? Miremos la fórmula acá, pues, entonces, por sigma, por n gamma. Entonces, por sigma, este era el sigma, por n gamma. Y listo. Esa sería nuestra ecuación. Y de algún modo, miren que acá, ¿cierto? Pues tenemos que ir a buscar nuestro factor de seguridad. Nos da el valor. ¿Listo? Y esto sí es una coincidencia bien grande, miren. Algo estoy haciendo yo acá. ¿Yo qué cogí acá? No, perfecto. Oye, qué bonito. Miren, nos dio lo mismo por Bessick y por el otro lado. Excelente. Y lo mismo, recuerden que esos son valores, estos son valores admisibles. ¿Listo? Claro que aquí por el señor Meyerhoff, pues realmente uno reporta es este valor, no este. Por esta metodología, pues usted podría, si uno busca y mira y no hay restricciones, podría buscarla. ¿Qué podría uno hacer, chicos? O de tarea. Pues échese en la reemplazar acá. Yo les he dicho, algunos me dicen, bueno, ¿y cuánto cojo de módulo de elasticidad? Coja 50.000 o por encima de 50.000, pero tampoco se vaya a agarrar 50.000, 60.000, 70.000. Y listo, y calcule. De resto todo usted ya lo conoce, ¿cierto? Conoce el Q', que es, este Q' sí sería este valor, ¿no? Este es Q', 98, mírenlo, acá está. ¿Listo? Y hace un cálculo del IR, ¿cierto? Utiliza este IRR, calcula, pues, y va y mira. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque miren que acá
más o menos haciéndolo rápidamente como nosotros dijimos, aquí yéndome a 150 dijimos que teníamos un promedio entre quién. Miremos nuevamente, ángulo de fricción interna, 35, ¿cierto? Estamos aquí por 71,69, ¿cierto? Y dijimos que eran casi 150,92, 129. ¿Cuánto, interpolando, cuánto les da esto? O bueno, de forma lineal, 90 más 130, ¿cuánto da? 220. O sea, estamos diciendo que esto es al menos alrededor de 110 por fórmula. Y fíjense que baja a magnitudes similares a las que teníamos nosotros por este criterio. ¿Listo? Entonces, digamos que hay formas de calcularlo, de hacerlo, de revisar esta situación para que ustedes tengan, pues, uno se acostumbra a trabajar por algún lado. ¿Listo? Y digamos que el criterio de seguridad como tal. Entonces, también, ¿qué tenemos que hacer nosotros, chicos? Pues chismosear más, ¿listo? Que hay algunas condiciones importantes, revisar, esto es lo de Coyle y Costello, esa es otra metodología, si ustedes la quieren revisar, pues también mirarla, ¿listo? Pero estas son las básicas, digamos que ya vimos 2 metodologías de punta y 3 metodologías por fricción. Si hay combinaciones, pues ustedes lo pueden hacer. Aquí es importante, ¿cierto? Que de algún modo, si yo continúo en el libro, aquí después de este ejemplo, pues aparece esta condición, ¿listo? Y recuerden que aquí, ¿quién cambia? Cambia es el F. ¿Por qué razón? Porque usted me puede decir, ingeniero, no, para mí esa arena no está tan rígida, está más bien suelta, y entonces voy a poner a trabajar ese pilote en una arena por fricción. Entonces, lo mismo, sería perímetro por el delta L y por el F que es K, sigma y tangente de ese delta, ¿cierto? Entonces, aquí les especifican cómo generarlo, ¿no? Y cómo utilizar estos, ojo con ese ángulo, ¿cierto? Que es ese ángulo de interacción entre lo que es el concreto y el suelo, ¿listo? Y aquí hay unas recomendaciones del CAD. No es casero, uno podría llegar a decir, como dicen ellos acá, de forma conservadora, pues decir que K, ojo, es igual a K0, porque aquí este es K solito, ¿listo? Entonces, es igual a 0. Entonces, aplicarlo y finalmente, pues, ¿qué les decía yo a sus otros compañeros? Échese una chismoseadita al 1118, al 1123, ¿cierto? Que ahí debe hablar de asentamientos y de fricción negativa y cosas de ese estilo. Pero ya la idea es que ustedes comiencen a aplicar estas metodologías, que ustedes elijan si quieren por la gráfica, si quieren la tabla, ¿cierto? Y hacer una ecuación donde usted pueda, recuerden que con la tabla pues usted puede encontrar la correlación de esos datos lo mejor posible, una correlación pues polinómica, y usted podría formular y comenzar a determinar esos gamas pues lo más exacto posible, listo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues eso depende de cada grupo y de su hojita como lo quieran calcular. Yo aquí estoy dándoles, digamos que las condiciones básicas y explicándoles desde el mismo libro cómo está la situación. ¿Listo? Listo, chicos. Pues aquí ya guardemos esta situación. ¿Listo? Y, y nada. Nos vemos cuando. Próximo El miércoles. miércoles. Sigue Muy una pregunta. juiciosos. Señor. ¿Y cuando su merced nos podría regalar un tiempito para preguntarle unas cosas del proyecto? Claro, ya. Ya ¿Ya? hemos terminado la clase, sí. Cuéntame. Espérate, saca a todo el mundo. Comparta. Listo, muchachos. Nos vemos la próxima clase. Me quedo con el grupo de John. Buen día para todos. Bueno, ingeniero, hasta luego. Chao, Sebas. Esperemos que se vayan saliendo y que quede su grupo. O váyalo sacando, dijo usted. Eso estoy haciendo. Creo que ya estamos todos. Se salió Kevin y todo. Muchachos no tienen ganas. Veo a quien, a Jairo Rojas y a Vargas. No sé si. Sí, porque la ahorita eso tampoco está. Yo ya le muestro.
Espéreme tantico. Buenos días, Ariel, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Arielito, pues todavía no me han entregado ensayos. ¿Listo? Entonces me dijo el señor de los ensayos del laboratorio, hey, a trabajar este fin de semana, que posiblemente me entregaba entre domingo y lunes festivo, pues porque le salieron buenas muestras y está haciendo buenos ensayos. Entonces yo creo que me siento a trabajar el día martes en el informe y creería que le estoy entregando por el tipo jueves. ¿Listo? Para que tengamos como tiempos. ¿Qué más, John? ¿Cómo está? John, una preguntita. Me está preguntando usted, Inge, Ya, un momento, regálame un momento, chicos. listo. sí, ¿Listo? Cuéntemelo. Que sea rápido. Inge, Gracias. es que acá hay unos ensayos donde no tiene el N1 y el N2 y el N3. Ahí que ¿Cómo pongo así que no que los tiene? Los borró, hermano. ¿Usted por qué es así? no, de verdad, no los tiene, Inge. no los tiene, dije. ¿En dónde? Espérame tantico, busco acá los archivos. No los tienes porque seguramente avanzó rápido. ¿Sí me entiendes? O sea, pusieron la esta, le dieron su golpazo. Y entonces, Sí. en las 18 pulgadas, pues avanzó eso. ¿Y ahí qué pongo entonces o lo dejo vacío? Ahí es mejor dejarlo vacío y no tener en cuenta ese ensayo. Sí, porque O por lo sea, menos acá. Sí, eso hice en los STP. acuérdense Y que otra. yo les dije en primer corte y les aclaré a todos. De algún modo, ¿para qué le sirve a usted eh, tener SN? Pues porque usted lo puede corregir y todo lo que usted quiera, ¿cierto? Ujú. Y de algún modo de pronto usted lo utiliza para calcular un módulo de elasticidad, ¿cierto? O para calcular alguna vaina por correlación.
por ejemplo, el CU. El CU por correlación existe en función del N60, que es el valor corregido. O sea, es el N de campo por la profundidad, por el RS, por toda esa vaina. Pero no me lo vaya a utilizar para calcular C y Phi, que fue lo que hicimos, porque si usted tiene un estrato arcilloso, acuérdense que yo les dije, ojo, que eso no es para arcillas, que lo hicimos, digamos, como para que ustedes supieran calcular y que a veces la gente lo aplica así, pero para esas arcillas blandas que ustedes tienen, no tiene sentido utilizar el SPT, ¿cierto? Por eso les digo, no es que ustedes pierdan el trabajo calculando eso, porque eso les sirve para otras correlaciones, pero tienen que buscarlas. Y de algún modo, pues, uno aprovecha ese cálculo. Y Pero es no que, para características de resistencia, porque ustedes tienen muchas veletas, tienen cortes, bueno, 2 cortes directos, les mandé, etcétera, etcétera, etcétera. por ejemplo, vea la gráfica como nos da de todo el estrato. Nos salieron 4 estratos, o sea, limos, arcillas, arenas y gravas. Pero Y excelente, la, o sea, y la chévere. gráfica, la gráfica nos da esta vuelta, eso sí está bien. Esa gráfica que es, Esa es la de todo el estrato. pero ¿qué está graficando con qué? El Después, cortante contra el esfuerzo efectivo. ¿el cortante? ¿Cuál cortante? ¿El de veleta o qué? Cortante T, que sacábamos en el STP. Ah, ya, el que sí, con el phi equivalente y el sigma. Sí, señor. Sí, pueden haber algunas inconsistencias así raras por los estratos, porque ustedes ahí están mezclando varios sondeos. Pero en se puede dar así. Porque es que, por ejemplo, acá esto nos dio el limos, que nos da como lineal. En arcillas nos da esto, en arenas esto y en gravas esto. Sí, sí puede dar así, pero vuelvo a lo mismo. ¿Para qué quiere usted el cortante? ¿Para qué hizo esa gráfica? No, pues para sacar los ángulos y la cohesión. Exactamente. Entonces, ¿la primera de quién es? Esta es de limos. No, la primera, entonces la de arriba. La Esta general. es general. Esa es la general, listo, chiste esa. ¿Limos y qué? Solo limos. Esta es Vaya y limos. venga. De pronto un limo, si es bien limo, perfecto. Si yo en los ensayos voy y miro que dice que tienen contenidos importantes de arcilla, que tienen límites importantes, que de pronto el pasatamiz 200 no sé qué cosas, ya comienzo como a criticar esa gráfica que me está mostrando el limos. La siguiente, ¿de quién es? Arcillas. Arcilla. Esa no debería usted tenerla en cuenta, por lo que le acabo de decir. Sí, porque es que La se supone que siguiente, el ¿quién es? STP es para arenas para, sí, Arenas. para arenas y gravas. ¿Gravas? Algunas gravas. Pero Pues, gravas bien chiquitas. exacto. Entonces, fíjense que ahí, si ustedes tienen valores de granulometría, ahí es donde uno llega y dice, no, yo qué le voy a creer, por ejemplo, la última supongo que es la de las gravas, esa Sí, que señor. se vuelve, ah, no, mentira, la penúltima, ah, sí, Esta es esa es arena. la arena, sí, esa vaya y venga, es que los puntos, lo que pasa es que ustedes tienen que mandar una correlación lineal, ¿cierto? Eso no importa, o sea, cuando grafiquen, chicos, recuerden si ustedes miran, ¿cómo se llama este man? Álvaro González. Usted se va a dar cuenta que cuando grafica usted lo que grafica son puntos, es una nube de puntos y le manda una regresión Ujú. lineal. Listo. Y ahí con respecto a esa regresión que se ajuste lo mejor posible, pues ya usted calcula su 6, su phi para esa arena, por ejemplo. Ahí sí estaría bien. Y si las gravas realmente, las gravas que se encontraron ahí, pues no son gravas gruesas, sino tienen grandes bolos. Y de pronto hay granulometrías que me permitan determinar eso, pues también podría usarlo. ¿Listo? El problema es que me da negativo. Porque pues ahí usted tiene unos valores seguramente de algún sondeo que estuvieron más bajos o de Sí, pronto son de otro estrato o alguna condición rara. Entonces por eso es que uno tiene que ser muy juicioso, analizar bien y decir, oiga, yo realmente, por ejemplo, en esa de las gravas, usted dice, no, yo elimino los 2 últimos puntos, ¿cierto? Me quedo con los primeros 4, por ejemplo. ok. Elimino el resto Y para acá tener para, tendencia. ¿Por qué haría eso? Porque toca mirar los perfiles. Es que yo ahí no sé qué, o sea, cada punto de dónde pertenece, a qué pertenece, ¿cierto? Y entonces usted tiene que mirar de qué sondeo lo sacó y cómo lo sacó y si realmente si era grava o de pronto era una combinación de un material y entonces eso hace que no dé bien la correlación.
¿Sí me entiende? Sí, señor. En caso, digamos, bueno, en este caso sí dan positivos los valores para sacar la cohesión y el ángulo de fricción. Nosotros ¿Esta no tiene ningún problema o porque es que esta tiene, o sea, tiene como mezclas, pero se tomó como arcilla, porque pues por digamos eso, tiene entonces como si gravas, pero tiene son mezclas, poquitas. usted más bien puede decir, no lo llame arcilla, sino llámelo mezcla entre tal material y tal material, por lo tanto, pues digamos que vamos a revisar para darnos un orden de magnitud de los parámetros, ¿cierto? De los Ujú. parámetros de resistencia, y va y usted lo hace y lo mira, y pues ya revisamos, ¿cierto? Pero ya Listo. usted sabe que eso es una mezcla y usted debe en su carreta colocar el estrato número 2. Realmente, pues cuando hicimos el análisis, era intercalación entre valores, pues por eso claramente cuando yo tengo suelos heterogéneos, pues yo esperaría que las tendencias no se comporten pues muy lineales, ¿cierto? Y se ven esos puntos que ustedes están viendo ahí, o sea, como esas variaciones que se están revisando. Listo, ¿Sí? Inge. Porque O es sea, que se en vuelve, este, pero eso no importa. Yo les aconsejo es que grafiquen es como nube de puntos y luego manden la regresión lineal. listo, Inge. No le Y ponga a graficar la línea porque pues sí, eso es usted termina como confundido. Usted no, pero ¿cómo así que va, vuelve? Eso puede ser porque es que usted pudo tener un SPT, por ejemplo, lo ideal, ¿cierto? Si hay coherencia con los datos, pues lo ideal es que si usted tiene un gamma, por ejemplo, les pongo un pequeño ejemplo. Son de uno y usted tiene una arena 5 metros, ¿cierto? Y ujú, esa arena 5 metros pues le da un esfuerzo, ¿cierto? Y el N a usted le dio en ese punto, le dio, no sé, el N de campo ya, digamos que corregido, le sí, dio a señor. usted 10. Luego entonces usted hace algo similar y en el sondeo 2 tiene la misma arena a 6 métricos, ¿cierto? Pero el N le dio 3 por lo que sea, ¿cierto? Pues ya no le va a dar lo mismo. Y entonces Sí, puede que ya la tendencia, si usted solo tiene esos dos puntos, usted dice, ingeniero, pues que hay un punto más arriba y el otro está más abajo y me está dando una pendiente negativa. Entonces, pues por eso es que, ¿qué es lo que aconsejan ellos? Cuando yo identifico un estrato, pues hacer muchos ensayos en ese estrato para tenerlo. Y lo que yo hice alguna vez cuando hicimos el parcial número 1, usted debería inicialmente hacer un análisis con respecto a quién, a cada sondeo, pero tener la visión general y holística de todo, o sea, de todo el estrato y decir, oiga, sí, o sea, uno hace una revisión, cuando uno tiene los perfiles estratigráficos, usted hace la revisión que yo acabé de hacer, oiga, más o menos a esta profundidad ese estrato se comporta similar, tiene un mismo número de golpes, listo, no va a tener problemas cuando yo tenga eso, pero ahí lo que ustedes están evidenciando es parte de lo que yo les digo, que por algún motivo, no sabemos cuál es el motivo, ¿cierto? En el mismo estrato que uno reporta entre un sondeo y el otro, pues digamos que hay una variación importante del n, ¿cierto? Cuando yo calculo tengo un n, no sé, de 15 y por el otro lado tengo un n de 7, de 8, que ya comienzan a hacer diferencias importantes. Yo esperaría que las diferencias fueran, no sé, menores a 5 golpes. Si se supone que es un mismo estrato, la profundidad es similar, pues ¿por qué va a variar tanto? Pero eso da, y no importa, eso es de revisar y de ir mirando, ¿cierto? Por eso listo. decía, no sé quién fue el que dijo, tal vez Jairo o Santiago, que por qué eliminar, precisamente bajo ese, yo no les estoy diciendo, hay que mirar, o sea, yo veo que la tendencia pareciera estar clara entre los primeros 4 o posiblemente los primeros 3, por ejemplo, en el de las gravas. ¿Qué pasa si usted divide esa gráfica y coge los primeros 4 puntos y los últimos 3? A ver qué pasa, pero yo no sé si los últimos 3 sean de un sondeo y los primeros 4 sean de otro, o esté mezclada ahí la situación. Es que eso es lo que yo no conozco. Ujú. Eso es lo que no sé y eso es lo que ustedes sí saben, ¿cierto? Listo, Inge. Pero listo. ¿Y qué Y pasó con la veleta? ¿Por qué no me han calculado veleta? no, es que estamos en SSDP, Inge. Yo también saqué el tercero Pero y la pues veleta es como, fácil, ¿no, muchachos? Porque la veleta ustedes tienen el valor ahí y ahí está la correlación, ¿no? Ustedes ven ahí una formulita que dice 0. Creo que 0,14, una cosa así,
por el valor, y ustedes tienen valor de 20, 30 en el perfil bueno, en el registro de perforación. Y eso les va a dar, ¿quién? El parámetro C sub U, que es la cohesión, ¿qué? No drenada. Y entonces usted podría pensar en un estado no drenado de su arcilla y de los materiales finos que pues que tenga usted ahí en su perfil, ¿cierto? ¿Por qué no? Y hay un corte por ahí, hay 2 cortes realmente. Inge, acá, este es el SPT3. Nosotros nos da esta gráfica, pero es que este sí tiene más mezclas. O sea, en los estratos como tal hay bastantes mezclas. ¿Y Entonces, este es más profundo? ¿Cuál es el soneo más eh, profundo? ¿El 1 o el 3? uy, pero ya le digo, este va a estar 48.5 y este. El 3 es el más profundo. O sea, ese que tiene ahí. Y nos da esta gráfica. Pero sí, eso también puede ser, o sea. Ahí está graficando todo, pues. Lo importante es que si usted grafica algo, pues también de algún modo le sirva para algo, ¿no? Sí, porque por lo menos las tendencias de los limos, de la arcilla, Cuando usted me dijo y 4 pues, estratos, pues a mí me gustó. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Si es así, pues mire dónde son las intercalaciones y si esas intercalaciones se parecen a alguno de los estratos. Porque la idea cuando usted mira un estrato, por ejemplo, no sé, sondeo 1 y sondeo 3, ¿cuál es la intención? compararlos, se supone que Claro, serían y que como usted defina los uno. laterales. Usted diga, cuando usted me dijo 4, pues yo me ilusioné porque dije, no, ya hicieron el perfil promedio, ¿cierto? Entonces, cuando usted ya hace el promedio, pues usted dice es que tengo 4 y listo. Ya me voy a centrar en lo que yo le decía, pues revise qué tiene, ¿cierto? Porque ahora entiendo que la gráfica que usted me estaba presentando es del mismo sondeo. Sí, señor. Entonces, claro, Acá nos salieron 5, por lo que es más profundo. sí, ahí sí realmente debe haber algo raro, ¿cierto? Con la de la grava, revise esfuerzos. Puede haber un error en esfuerzos normales. Es que, Porque es que eso también pensé que tenemos ese esa ya era el duda. MIS de todo. No, 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 no. No, pues sí, ya me di cuenta que no. Por eso estoy corrigiendo lo que le estaba diciendo. Porque es que acá en esfuerzos, es que acá, bueno, los esfuerzos, el seco, el peso saturado, el peso unitario están, pero es que acá los esfuerzos nos dan estos valores. No veo, esos están muy pequeños, denle zoom. Hágame una gráfica de la profundidad contra ese esfuerzo. ¿Tiene usted algo donde tenga profundidad contra ese esfuerzo? Pues acá tengo, no, acá, o sea, tengo el Z promedio contra esfuerzo. Sí, sí, sí. Bueno, Puede ser. Porque ese Z promedio va aumentando, ¿no? sí, señor. Esa es una forma también de revisar, pero pues bueno, a veces pasa que no la tenemos en cuenta, pero usted haciendo esa gráfica, revisa si los esfuerzos están bien. Fíjense la hago. Daría así, que ¿Sí ve? Ahí hay errores. Tiene La que ser. gráfica debe ser lineal. Y donde le está bajando es donde están los errores. En esos ok. puntos. Este es el esfuerzo normal. Y este ya, si quiere, le hago otra con el esfuerzo efectivo. Pues si quiere, pero le da la misma tendencia. Se supone que debería darle la misma tendencia. Hágala. Si quiere, hágala en la misma, ¿no? Pero bueno, bueno, hágala por fuera. Tranquilo, no, hágala ya en otro lado. No pasa nada. Para mí debería darle la misma. Gran hijo de madre, chica. Sí, da parecida. Los mismos bajones, porque pues eso. Sí, da igual, Inge. Sí, eso no hay falla ahí. Entonces, donde están esos bajonazos tienen errores. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es acumulativo. Sí, Y eso puede estar haciendo que el cortante dé más bajo, porque es que
de algún modo ahí como ustedes hicieron esa tendencia, o sea, no puede pasar lo que yo le expliqué cuando le decía que en el sondeo 1 está a 5 metros y que en el sondeo 2 está a 6 metros y que entonces hubo un bajonazo o algo, pues vaya y venga, eso pasa. Y eso explica pues Sí, cuando yo tengo todo bien, pero si ustedes lo están haciendo ahí por sondeo, que pues de algún modo es correcto pensar inicialmente por sondeo, y está pasando ahí algo raro, pues sí debe haber algo raro ahí. Yo digo que en esfuerzos. listo. Y ya, Inge, eso eran mis dudas, las que tenía. Listo, bien, pues terminen de trabajar eso y tienen que, cuando acaben eso, John, Sí, señor. ustedes que pues, entre todos decidir por qué razón tal cosa, ¿cierto? O sea, por qué vamos Listo. a definir al final que cuando usted mira el 1 y el 3 entonces, no, listo, yo me voy a casar de 0 a 5 metros con tal perfil, o sea, con tal suelo. De Ah, 5 y a con ese 15 sería el general, ¿sí? Para sacar el claro, general. exactamente. Listo. Sí, para que usted ya después pueda decir, oiga, yo aquí calculé, hice, entonces determiné este ángulo de fricción en este. ¿Se acuerda que alguna vez nosotros dijimos, cuando estábamos en ese PT, que nosotros hicimos así como usted lo está haciendo, y por ejemplo usted ahí calculó el ángulo de fricción de la arena, y en el Ujú. otro sondeo también, entonces en uno le dio 25, en el otro le dio 28, pues usted hace un promedio, está bien. Y ya Listo. cuando usted diga que tiene un estrato de arena en su perfil general, pues le chanta ese promedio de ángulo de fricción. Ah, listo, Inge. Listo. Y ahí comienza usted a armar, digamos que es lo que yo llamé por allá como el perfil de diseño y no sé qué vainas. Y eso es Listo, que va a tener las características de resistencia del material. listo, sí, Y señor. ya con eso, pues ya teniendo esas características, fíjense que ya ustedes comienzan a decir, ah, bueno, si yo tuviera una zapata, entonces tanto, que yo tengo entonces aquí unos, ¿cómo se llama? Unos sótanos, entonces tengo que tener cuidado con la cobertura del sótano y entonces esto es aquí, y cómo lo analizo, y si quiero entonces mirar una placa que es con la misma ecuación de las zapatas, entonces pues reviso, lo único que cambia es la dimensión que pues va a ser grande, ¿no? Ve, ya no va a ser, no sé, 1 metro, 2 metros, sino seguramente usted va a tener la dimensión similar a la del lote y lo puede hacer, ¿cierto? En su misma hoja de cálculo, y como limpiar las cosas que uno de pronto no utiliza y lo van haciendo bien bonito. Y se dan cuenta que en menos que cante un gallo, pues ustedes ya tienen ahí ya están trabajando en cimentaciones profundas. Es que ahí lo más jodido de algún modo es determinar las características y hacer el resumen de los ensayos. Eso que Sí, ustedes porque, están haciendo. sí, porque la demora es que nosotros acabamos esto y ya podemos empezar con el tema de la estructura Tal y ya cual. después hacer los pilotes. Claro. Y yo sí, pues de algún modo, eh, no es que me hubiera dado garra, pero ahí lo Pero sí complicado está y lo dificilito. chévere, no, lo chévere de ese proyecto es que, Uno está aplicando todo. claro, y que ustedes tienen mucha información y que es un perfil muy grande. ¿Sí me entiende? Porque es que los otros, pues, yo también tengo proyectos pues, de otros lados y muy sencillos, de tres pisos. Entonces eso, o sea, el perfil va a 6 metros nomás. Entonces eso Sí, es la cimentación superficial. Entonces, ¿dónde aplicamos profunda? A profunda toca un proyecto así grande. Creo que ustedes se han dado cuenta que las cargas, cuando hagan el avalúo, que también puede ser un chicharrón ahí medio fastidioso, pues por para decirlo así. arquitecturas y eso sí. Van ustedes a dar cuenta ¿qué? Que ahí las cargas son grandes, pues son 10 pisos, 3 sótanos. O sea, yo no espero una carga como la que hemos nosotros estado utilizando aquí en el salón, que son 250 kilonewton, nada, eso es pequeño. ¿Cuánto más o menos sería esa carga, Inge? Pues yo se la devuelvo. ¿Cuánto es el límite de carga? Si usted tiene 10 niveles, ¿sí o no? Eso está en la NSR. Exactamente, en Sí, la tabla. Entonces, no es en una que tabla usted que tenga tiene que como cuatro limitarla. renglones. ¿Listo? Yo, no es que Sí, usted la vaya a limitar y decir, ingeniero, es que me está dando más grande que eso, entonces yo utilizo la de la norma. No, porque es que la realidad es la que usted está calculando, ¿cierto? Por sí, ejemplo, a ustedes señor. que les gusta SAT y que yo los molestaba y que muchos lo hicieron en SAP, ¿cierto? Ahora pase esa geometría SAP. Ah, ahora sí ya no, ¿sí o no? Pero se puede. Y eso tampoco es tan complicado porque ustedes lo pueden hacer. Pero entonces cuando usted calcule, si usted le da, o sea, lo que me refiero es que tiene que darle en orden de magnitud de lo que aparece En la en la tabla. norma. Sí, ¿Cierto? Si usted dice, oiga, para categoría baja son menores a 400 kilonewton por columna,
pues yo esperaría que un edificio de 2 pisos, una casa de 2 pisos y uno de 3, que me diera, pues más o menos por ese orden. Si me da un poquito mayor, pues digo, oiga, la casa debe ser bien grande, deben tener áreas bien importantes, deben tener columnas bien separadas, y pues ya me toca pensar que no es categoría baja, sino media, y ya, eso es lo único que va a cambiar, porque recuerden que aplicábamos la categoría más desfavorable. Pero Sí. la idea es que usted tenga un orden de magnitud. A veces cuando uno no sabe, pues la idea es que con lo que se ha visto, pues usted diga, yo no tengo experiencia en eso y no tengo ni idea. Ah, bueno, pues mire dónde puede sacar información. Entonces, revíselo, mira, y si no, pues vuelve y me pregunta y yo le digo más o menos, la gente que ha hecho, ingeniero me dio esto, me dio esto, ingeniero me dio esto, no sé qué, sé cuántas, ha dado esto. Y yo le digo, sí, tiene coherencia, no sé qué. Ah, bueno, gracias, y ya, Listo, Inge. calculadas. Entonces cualquier cosa lo molesto. Listo, hágale, juicioso. Me cuenta. Listo. Muchas gracias, Inge. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Inge. Hasta luego. Listo, Santiago y Jairo, chao. Ay, yo no voy a dejar de grabar.